Bueno, muy bienvenidos a todos los que participan hoy del encuentro Ronda de Exportadores. Este webinar está siendo transmitido también por Workplace, le damos la bienvenida también a quienes participan desde esa plataforma. Agradecemos a nuestro banco Comafi, a nuestro sponsor Banco Comafi por acompañarnos y les compartimos su propuesta. Son préstamos para afrontar la contingencia COVID-19 con beneficios exclusivos para nuestros miembros. Agilidad operatoria 100% no presencial y atención personalizada. Para recibir más información, envían un mail al contacto alejandro.bianchi@comafi.com.ar. Para quienes no tengan sonido o tengan inconvenientes para habilitar la cámara de Zoom, les pido que escriban en el chat que tienen debajo, que si tienen Zoom en inglés les va a figurar como Q&A o si no les va a figurar como preguntas y respuestas. Para quienes tienen inconvenientes desde Workplace, les pido que escriban en comentarios y los vamos a poder asistir. Les comento la metodología de este encuentro. Vamos a tener una breve presentación de los resultados de la encuesta, una presentación del expositor, después vamos a tener un espacio para preguntas de la audiencia, vamos a tener el caso de un miembro y luego van a poder hacer preguntas a los expositores o pueden realizar comentarios o tener la opción de levantar la mano para poder darles audio y que nos puedan hacer su comentario o pregunta de manera oral. Algunas aclaraciones que yo hago siempre en estos encuentros es que si algún participante, algún integrante de su familia participa de este encuentro, que lo haga desde otro dispositivo y en otro ambiente para que no les acople ni la imagen ni el sonido. Y tengan en cuenta que es normal que en algún momento tengan algún delay en la imagen o en la voz, ya que todos tenemos conexiones domiciliarias, pero esto dura muy poco y luego se restablece perfecto la conexión. Bueno, ahora sí les presento a los participantes. Él es David Bertagni, es moderador del encuentro y chair Vistage desde el año 2014. Es profesor de la Universidad de San Andrés de Comercio Internacional y es socio de A+B International Trading and Consulting. Nuestro primer expositor va a ser Alberto Mastandrea. Él es contador público, posee un posgrado en tributación de la UBA, es socio de BDO Argentina y posee a cargo el Departamento de Impuestos y Legales. Es profesor adjunto en la Universidad de Buenos Aires, es disertante y conferencista. Y la persona que nos acompaña también, que es miembro Vistage, es Norberto Benzaquén, es presidente de la empresa Fatro von Franken, comercializa productos veterinarios para ganado vacuno. Bueno, David, Alberto, Norberto, bienvenidos. David, te dejo la palabra para que puedas comenzar. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias por participar en esto que hemos denominado en Vistage la ronda de exportadores de industria y servicios, cuyos destinatarios son los exportadores, aquellos que deseen iniciar esta tarea de exportador y los agentes de comercio exterior. En el año 2017, con Alejo Cantón, Vistage, decidimos desarrollar el segmento de exportadores. En el año 2017 hice una webinar que llamaba ¿Por qué no estás internacionalizado? En el 18 hicimos una ronda de importadores y exportadores, y ya el año pasado dividimos y hacemos ronda de exportadores y pensamos hacer una de importadores. Pero en el 19 y esta que estamos haciendo en este momento son las dos rondas de exportadores. Como bien dijo Flor, el programa va a tener 4 partes. Una pequeña introducción mía de dónde estamos parados hoy en la Argentina en la exportación, y las pymes están paradas, y los resultados de la encuesta, que fundamentalmente cuentan las problemáticas que tienen ustedes en la exportación, las que tanto en el mercado local como en el mercado internacional, y cuáles son las cosas que requerirían de un Estado en el deseo que todos tenemos de que haya un plan de exportación dentro del plan económico del gobierno. Entonces, después de esa media hora que me referí yo, de la pequeña introducción y la encuesta, viene Alberto Mastandrea, que es un especialista tributario, y le he pedido que hable sobre todas las problemáticas que ustedes plantearon de tributario, del lado impositivo, y después viene Norberto, que repite una experiencia que hicimos el año pasado de exponer casos. El año pasado expusimos, no sé si se acuerdan,
los que participaron de San Ignacio, la fábrica de dulce de leche, exportación de dulce de leche al mundo, y una experiencia que yo tuve en el mercado norteamericano durante 10 años de la apertura del mercado de molduras de maderas. Entonces, la idea es esos 3 módulos, y esperamos terminar entre 12 y 15, a lo mejor unos minutos más tarde, no muchos, para respetar los horarios. El año pasado hicimos una reunión introductoria de presentaciones que hoy, obviamente, por ser virtual, la tuvimos que sacrificar lamentablemente, pero yo les aconsejo que participen del grupo Workplace de exportadores, y además les vamos a hacer llegar no solamente los que participaron hoy, el listado de empresas y nombres, sino también la encuesta que ustedes han completado en estos 2 meses a partir del mes de marzo, 1 de marzo. Así que si alguien me pregunta, digamos, ¿qué puedo aportar yo en esto? Es nada más que la experiencia mía comercial, repito, no impositiva, no aduanera, de haber estado 50 años por el mundo, en América Latina, Estados Unidos, Europa y el Lejano Oriente, básicamente exportando productos argentinos y representando también a firmas del exterior en la Argentina. Si ustedes me preguntan lo importante, ¿por qué creo que es importante para la pyme esta? Por siempre digo, por 3 razones. Primero, porque creo que minimiza el riesgo de un solo mercado. Agrega la posibilidad de crecimiento y rentabilidad a la pyme, y le agrega para mí valor futuro a la empresa en el caso de una posible cambio de mano o venta, porque no es lo mismo vender una compañía que está en un solo mercado que vender una que tiene participación en varios. Entonces, eso es lo que realmente creo, es una vocación que tengo, y ahora vamos a hablar un poquito. Me gustaría dar alguna ubicación nada más del año pasado y de las pymes dentro de eso, y lo que visualizo en estos momentos para el 20, antes de ver a continuación los resultados de la encuesta. El año 19 terminó con una balanza comercial de exportaciones por 65.000 millones de dólares, en los bienes me refiero, después vamos a hacer una referencia a los servicios, o sea, los bienes del conocimiento por otro lado, y unas importaciones de 49.000 millones. Retornamos a un superávit que hacía varios meses que no teníamos, pero no hay que engañarse mucho con esas cifras, en el sentido de que este superávit de estos 15.000 millones del año 2019 se dieron fundamentalmente por un leve crecimiento de las exportaciones de un 5% y una caída importante de las importaciones del 25%. Entonces, ese superávit, que vuelvo a repetir, se produce por una caída fuerte de las importaciones. Y para que ustedes tengan un punto de referencia, Argentina venía en su punto más alto en el 2011 con 81.000 millones de dólares de exportaciones, y terminamos el año pasado en 65.000, después de recuperar en los últimos 2 años un poco. Acuérdense que el año 2011 tuvo un precio de soja muy alto y unas condiciones de commodities muy particulares. Ahora bien, las pymes dentro de esto. Hay un número, grosso número, lo estoy redondeando, pero décimas. De esa balanza comercial, el 90% del valor lo aportan los grandes exportadores, es decir, grandes exportadores de granos, etcétera, que no son más del total de exportadores que tiene la Argentina, aproximadamente algo menos que 10.000. 9.000 son pymes y 1.000 son grandes exportadores. Bueno, cuando uno mira las cifras, se da vuelta esta relación. O sea, a ver si soy claro. Si de las 10.000, 9.000 son pymes, número redondo estoy poniendo, cuando uno mira el ingreso de divisa de exportaciones, el 90% viene de esas 1.000 grandes y el 10% viene del 90% en número de empresas pymes. Pero esto para mí, como dije antes, para una pyme puede ser significativo, y vamos a ver hoy las cifras, y especialmente, por ejemplo, el último caso que vamos a ver de Norberto, que puede ser muy importante
en su facturación. Entonces, una cosa es los números del país, otra cosa son las pymes. El otro tema importante es que la caída de empresas exportadoras. En el 2006 teníamos 15.000 y no llegamos a las 10.000 el año pasado. Mientras, para que ustedes se ubiquen, un país como México tiene 30.000 empresas exportadoras, Brasil tiene 20.000, Colombia tiene más o menos como nosotros. Y otra cosa importante, que tiene importancia para lo que voy a decir ahora del 2020, de nuestros socios comerciales en la exportación y en la importación, por importancia, son los 3 países, Brasil, China y Estados Unidos. Ellos tienen el 33% de nuestras exportaciones de bienes y tienen el 52% de nuestras importaciones de bienes de servicio. Entonces, Argentina está lejos de su inserción en el mundo. Es un país que ha vivido muy encerrado, es un país que hoy todavía tiene una relación con el Mercosur no totalmente clara, el otro hace pocos días un poco conflictiva, tiene una apertura al mercado europeo que está por verse, es decir, estamos en una situación compleja y nuestra participación de exportaciones en el PBI está muy por debajo de la media del mundo. El mundo exporta 29% de su PBI en promedio, Argentina creo el último año estamos en 17%, y somos muy poquitas las empresas pymes argentinas. Si usted dice en el universo de pymes argentinas, que por ahí dicen son 750.000, son 800.000, si ustedes imaginan que son 9.000 exportadores, estamos hablando del 1 y pico %. Somos muy poquitos, tenemos que ser muchos más, pero después vamos a ver cuáles son las dificultades para hacerlo. Un capítulo diferente, que tiene tendencia diferente, es los servicios, o sea, los bienes del conocimiento. Estos vienen creciendo, o por lo menos crecían hasta el 19, de bastante, de 500 millones de dólares que exportábamos en el 2000, en el 19 hablan de una cifra de 14.000 millones de dólares. O sea, hubo un fuerte, crecimiento en las exportaciones de bienes del conocimiento. Estoy hablando especialmente de todo lo que es la tecnología y también lo que era el turismo. Digo era porque obviamente todo lo que es turismo receptivo ahora en este momento es complicado. ¿Cómo estamos en el 2020? Bueno, cifras todavía del 2020 y con el efecto del coronavirus no las tenemos. Hay cosas que son evidentes, yo lo veía cuando me puse a leer encuesta por encuesta las que ustedes respondieron. Hubo encuestas que fueron respondidas a principio de marzo y otras que fueron respondidas ahora hasta el 1 de mayo. Y obviamente ahí hay un cambio, primero en la competitividad, o sea, hay un problema de tipo de cambio que se fue deteriorando, especialmente durante la pandemia, y abriendo una brecha muy importante entre el tipo de cambio, digamos, comercial, llamémosle, y que no tenga retenciones, porque si no es menor, de los 65, 70 pesos que estamos mirando, contra toda esa gama de tipos de cambio que llegan hasta el tipo de cambio no oficial, digamos, de 110, 120 pesos. O sea, hay una brecha ahí muy grande entre el valor comercial del dólar, etc. Nuestros 3 socios, Brasil, USA y Estados Unidos, están sufriendo con el tema de la pandemia, o sea que eso va a tener impacto en la balanza comercial. Si bien también hay que ser optimista de que el mercado argentino, al salir de esta situación, va a tener una situación de demanda castigada interna, ya de por sí no es un gran mercado y con una demanda menor, donde la exportación, si se dan las condiciones, si tenemos seriamente un plan de exportaciones y se dan muchas de las dificultades, se solucionan de las dificultades que a continuación les voy a enumerar que ustedes plantearon, puede ser la exportación uno de los caminos de salida de la problemática de este efecto del coronavirus sobre nuestra economía, que evidentemente es muy grande. Entonces, voy a ir a la presentación. Agradecemos el sponsoreo del Banco Comafi y
Primero esto, voy a hacer una pequeña, a veces, comparación con la del año pasado. Son 20 y tantas empresas que contestaron, que están acá listadas, que ustedes las pueden ver. Y lo que quiero que vean, porque esto es una de mis cosas, cuando yo recorría el mundo, ustedes fíjense la diversidad de productos. O sea, acá arrancamos con una empresa de software, tenemos empresas de espejos y moldura, herramientas de corte, servicios lingüísticos. Fíjense esta, por ejemplo, Muresco, papeles de regalo, fue un cliente mío local durante muchos años, exporta, además de su producto, que son los papeles de decoración, etcétera, frutas secas y frescas. Tenemos empresas. Ahí está Bonfranken, que es una compañía que exporta, después lo va a mostrar Norberto en el orden, de los casi 6 millones de dólares anuales de exportaciones. Tenemos esa fábrica, por ejemplo, cuando vean la participación en Asia, insólitamente, de MTA de Rosario, que es una máquina para hacer empanadas y discos de esta. Es la única que tiene presencia en Asia de la muestra. Aceite de oliva, servicios de consultoría, servicios de desarrollo de software, medicamentos, bombas, o sea, se puede. Hay productos muy disímiles, químicos industriales, en toda la gama que forman la muestra, a los cuales les agradezco la participación en la muestra esta. Como les dije, esta es una muestra de productos y servicios y el 70% de la encuesta fueron respondidas por productores de bienes y un 30% de servicios. El año pasado era muy parecida la participación dentro de Vistach. Esto busca dos cosas, como les dije, ver el perfil de las empresas exportadoras Vistach y busca ver la problemática como exportadores que tienen. Fíjense, si uno compara la evolución de las exportaciones de estas compañías de este año 2000, que contestan en el 2020, de su comparación de exportaciones del año 2019 contra el año 2018, o sea, el año pasado contra el año anterior, fíjese que 39 dice que aumentaron sus exportaciones y 39 se mantuvieron. 78% o se mantuvo o aumentó. El año pasado, cuando comparamos el 18 con el 17, teníamos nada más que el 50%. O sea, el año pasado mejoraron, según esto, la participación. Ojo que son muestras de diferentes integrantes, el 2019 contra el 2018. El destino de las exportaciones, que es otra cosa muy importante. Cuando uno estudia estos temas que me apasionan, uno ve que hay una gran participación, que el 83% de las empresas encuestadas exportan a América Latina. También un 39% de esas mismas empresas exportan a la Comunidad Europea y el 35% a Estados Unidos y Canadá, o sea, Norteamérica. En su conjunto, excluido México, que está en América Latina, obviamente. Y solamente un 4% lo hace Asia, nadie lo hace África y nadie Oceanía. Es lógico esto siempre, que en las pymes los primeros desarrollos se hagan en América Latina. Otro punto importante, el 100% de las empresas encuestadas declara capacidad ociosa. Cuando yo miraba un poco el aprovechamiento de capacidades industriales en el primer trimestre de este año, veía una capacidad ociosa importante, en términos de países estoy hablando ahora, no de la muestra. Fíjense que la muestra dice que el 100% tiene, capacidad ociosa. Cuando uno ve los niveles de ocupación antes de la crisis, veía niveles de ocupación de la industria del 56%. Imagínense hoy que esta capacidad, que digamos proviene de un mix de empresas que contestaron entre marzo y abril, hoy seguramente están en situación mucho más dificultosa, como todos sabemos, y participan en nuestro grupo. Yo tengo en mi grupo de 4 empresas, 4 paradas todavía totalmente, que son industrias, paradas en cero. Bueno, acá viene la opinión de ustedes. Y la opinión de ustedes, yo las dividí en tres preguntas. En la descripción
de los principales problemas para exportar dentro del país y las de exportar fuera. Fíjense que a la cabeza aparece la que mencioné anteriormente, que ustedes la definen en cada uno, digamos, como una imposibilidad de ingresar dólares, la conversión obligada de dólares a peso, que sabemos que siempre se hace así, y la imposibilidad de conservar dólares, seguido por el otro tema, un tipo de cambio que ustedes consideraron bajo, y les digo que hay también diferencia entre los que contestaban el 1 de marzo y los que contestaban el fines de marzo, donde eso se agravó, como les conté, por la brecha que se generó. Entonces, tipo de cambio bajo, tipo de cambio real, costo local alto y retraso cambiario, mencionaron. La falta de financiamiento, el problema de las retenciones, el problema de la burocracia, los altos fletes y costos logísticos, la falta de pago de los reintegros, la falta de una política COME. Esto para mí es fundamental. Creo que el Estado tiene que tener una política para sus exportadores y que busque solucionar muchos de estos problemas. Después vamos a ver qué le piden ustedes al Estado de apoyo. La falta de incentivos, la falta de tratados de libre comercio, tratados bilaterales, la distancia geográfica, bueno, eso es histórico con el resto del mundo, pero no deja de ser una dificultad local, especialmente cuando uno ve los costos logísticos. Ojo con los costos logísticos que me refiero, y se refieren ustedes, no solamente a los costos logísticos porque estamos lejos del mundo. Nos referimos a los costos logísticos que están dentro de la Argentina, entre ellos el transporte. La distancia geográfica con el resto del mundo, pues lo que hablábamos, las regulaciones, que hay muchas regulaciones, y la doble imposición de impuestos, pago de impuestos sin haber recibido el pago de esta, o sea un problema de tipo financiero. Estos son mucho más de los problemas que veíamos el año pasado también. Cuando uno les pregunta a ustedes cuáles son los problemas que afrontan en el exterior para exportar, acá hay un listado también bastante frondoso, que empieza por la competencia china, obviamente de valores muy bajos, el costo alto argentino, la distancia cualitativa con competidores, menciona alguno de ustedes, que se amplían el tiempo, las regulaciones y trabas en los países para el ingreso, esto es en el exterior, de nuestros productos, la necesidad de viajar, la desconfianza de los mercados por el permanente cambio de costos y reglas de juego en nuestro país, la competitividad a la que me referí, problemas para importar insumos, caída de la demanda internacional por el coronavirus, el costo del marketing internacional, el darse a conocer, la competencia con países que reciben incentivos a la exportación. Estos pueden ser de varios tipos, desde el punto de vista de dumping o desde el punto de vista de los subsidios, digamos, por financiamientos, etc. Y la competencia leal que menciona alguno sobre el contrabando. Por último, ¿qué es lo que los empresarios PYME, digamos, piden, digamos, los empresarios que están en la muestra? Que el Estado, como se llama, los apoye. El apoyo en la financiación de la exportación, ya sea, se acuerdan en cualquiera de sus variantes, de la prefinanciación, la posfinanciación o la financiación propiamente dicho, el apoyo de la empresa en el exterior y sus productos, facilitar trámites, eliminar retenciones, sacar carga impositiva a las empresas que exportan, reconocer un tipo de cambio real, consenso y diseño de una política exportadora, vuelven a repetir, colocar incentivos y reintegros, desarrollo de los acuerdos, misiones comerciales y que vuelvan los apoyos a las ferias como las épocas de la Fundación Exportar. Yo me tocó mucho exportar en esa época, no solamente de la Fundación Exportar dentro del país, sino también he obtenido de organizaciones internacionales fuera del país apoyo para participación en ferias que participé en el exterior. Bueno, este es el resumen de lo que ustedes opinaron y entonces con alguna, digamos, opinión mía, donde el resumen sería para completar que esto no es sencillo, tiene muchas dificultades. Creo que hay que encararlo, creo que es una opción
y evidentemente lo que hace falta es un plan de exportaciones con apoyo al exportador para que Argentina mejore todos esos números que les tiré, que es una pasión que tengo, pero como se llama, creo en la inserción de Argentina en el mundo, y cuando me tocó hacerlo durante muchos años en productos muy diferentes, siempre tuve opciones en el exterior mayores a las que yo oportunamente pensé que iba a tener. Nada más, muchas gracias. Vuelvo a repetir, mi único aporte puede ser de tipo comercial. Los voy a dejar en manos de un gran profesional, que es Alberto Mastandrea, que todos ustedes conocen, que además es miembro Vistach y que es una persona de impuestos que sabe muchísimo. Muchas gracias. Después dejo en manos de Flor la coordinación en este momento. Muchas gracias. Excelente, David. Muchas gracias. Si querés, descompartí tu pantalla para que Alberto pueda compartirla. Ya la descompartí. Excelente. Y comienza su presentación. Bueno, muy buenos días. Yo también les doy la bienvenida. Realmente es un placer poder compartir este espacio con ustedes. En primer lugar, le agradezco a Vistas por la invitación y en particular a David por permitirme compartir con ustedes lo que va a ser mi presentación. Para esta oportunidad voy a arrancar con esta pregunta, pregunta que si se quiere es provocadora. La pregunta consiste precisamente si en la actualidad las exportaciones son parte de la política económica, y claramente es una pregunta muy difícil por estos tiempos de responder, dado el contexto. En primer lugar, porque claramente muchos no conocemos cuál es verdaderamente la política económica de este gobierno, no se ha transparentado con claridad. Y por otra parte, es difícil de responder a partir de la experiencia que uno tiene como exportador, cuando precisamente compara el resultado de esa actividad con el marco normativo existente. Claramente es un marco normativo que hoy presenta muchas fisuras y que lejos de, si se quiere, pensar que la política, que las exportaciones son parte de la política económica, pareciera que hay una suerte de castigo a los exportadores. No nos cabe duda que las exportaciones debieran ser parte de lo que es la política económica. Y esto es así por el rol fundamental que tienen las exportaciones en el crecimiento de un país. No solo desde la visión que puede generarle o impactarle a la pyme, como decía en su presentación a David, sino en lo que la exportación contribuye al crecimiento de la economía del país en su conjunto, ¿no? Por la incorporación de divisas, obviamente que es un elemento que va a ecualizar la balanza de pago, promueve las economías regionales y sin lugar a dudas también es un motor de lo que es el mercado de empleo. Sin embargo, bueno, por el otro lado vemos que hay una sensación en donde de alguna manera el marco normativo que nos acompaña como exportador no le está dando el peso específico que debiera tener a este tipo de operaciones. Yo me voy a referir en mi presentación a los aspectos fiscales de las exportaciones. En esta oportunidad nosotros como equipo no vamos a abordar los aspectos aduaneros. Justamente durante esta semana se publicó una resolución general que tiene impacto en el mercado, pero bueno, como ya estaba preparado si se quiere, el panel, el compromiso que tenemos es si surgieran preguntas vinculadas a lo aduanero, ustedes háganla, que después van a encontrar la respuesta de manera individualizada, y ese es el compromiso que tenemos para el día de hoy. Bueno, retomando sí lo que venía diciendo, cuando uno de alguna manera se hace esta pregunta,
pareciera que hay una sensación opuesta a que las exportaciones son parte de la política económica, pero la verdad que esa sensación a la que me refiero no es tal cuando de alguna manera uno intenta básicamente monetizar cuál es el marco normativo. Y digo, deja de ser una sensación para plasmarse en la realidad de los hechos, que hoy la política económica no está promoviendo lo que es el mercado exportador. Y esto básicamente, ¿por qué? Básicamente porque si bien desde una perspectiva exclusivamente tributaria hay muchos beneficios a lo que se refiere a las ganancias o a los ingresos vinculados con exportaciones, y ustedes lo estarán leyendo en la pantalla, y estos beneficios consisten precisamente en exención en el impuesto al valor agregado, en ingresos brutos, en los impuestos internos, en el impuesto al cheque. Hay promociones para las empresas que de alguna manera estén definidas como pymes en el régimen de promoción a las micros, pequeñas y medianas empresas, y además hay un régimen, un sistema de reintegro aduaneros de exportación. Claramente hay otros componentes que hacen que esta ecuación sea negativa, algunos de los cuales, o la mayoría de ellos, fueron identificados por ustedes en las encuestas y que tienen que ver precisamente con los derechos aduaneros, con el régimen cambiario existente y el retraso de lo que es básicamente el valor cambiario, y por otro lado, la mora que se está registrando en los últimos tiempos en el Estado para pagar los reintegros. Los reintegros a los que de alguna manera un exportador se hace beneficiario en la medida que el producto exportado de alguna manera tenga este beneficio. Entonces, estos aspectos, tanto la mora como el retraso del régimen cambiario, como los derechos aduaneros, hacen que esta ecuación sea lamentablemente negativa. Dicho esto, claramente cuando uno dice, bueno, pero ¿cuál es el impacto que los derechos de exportación tienen en lo que es eh, básicamente la recaudación total? Vemos que si bien tiene un porcentaje representativo, no lo es tanto como el efecto negativo que provoca en el mercado exportador. Es decir, de un total de recaudación en el año 2019, los derechos de exportación representan un poco más, fíjense, que el impuesto al cheque, el impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente. Entonces, uno a partir de ver las cifras y de ver la participación que tienen los derechos de exportación en la recaudación total, uno dice, bueno, claramente si el Estado de alguna manera cambiara su política tributaria y afianzara, por ejemplo, las facultades de verificación y fiscalización en lo que son las principales bolsones de evasión en la República Argentina, tal vez podría compensar, si se quiere, esta recaudación de los derechos con la incorporación de nuevos contribuyentes a lo que es las bases de los que de alguna manera contribuimos al sistema. Es claro que tal vez estas cifras pueden estar desfasadas como producto de la sanción de la ley de solidaridad, que ustedes conocen que este nuevo gobierno promulgó allá por el 23 de diciembre del 2019, y que tuvo diversos impactos tributarios, uno de los cuales es incrementar los derechos de exportación, con lo cual es posible que este porcentaje del 7,9% durante este año sea un poco mayor, producto del aumento de la presión fiscal que recibió este segmento precisamente a partir de la ley de emergencia, que como les dije fue publicada en el año 2019. Pero hay estudios que sugieren que si en rigor se atacara
a la economía informal, claramente la baja, o mejor dicho, el aumento de la recaudación producto de lo que es la evasión fiscal, podría compensarse con la disminución de impuestos distorsivos que están presentes a lo largo de nuestro sistema tributario, uno de los cuales, sin lugar a dudas, son los derechos de exportación. Son los derechos de exportación. Y si uno se remonta históricamente a los derechos de exportación, llega a la conclusión de que, en primer lugar, son muy pocos los países que tienen presente los derechos de exportación en su sistema tributario. Es más, los organismos internacionales sugieren a los distintos países que de alguna manera no implementen estos tipos de impuestos porque claramente desalientan el comercio exterior, ¿no? Tan importante como para un país como para el mundo también. Entonces, en primer lugar, se desalientan, motivo por el cual son muy pocos los países que tienen vigentes derechos de exportación. Pero básicamente los derechos de exportación, de alguna manera, tienen coherencia en un sistema tributario cuando la brecha cambiaria o el tipo de cambio sea lo suficientemente atractivo para los exportadores y de manera, y como forma en definitiva de no generar un desabastecimiento en el mercado interno, hay países que recurren a los derechos de exportación para ecualizar esa ventaja competitiva que tendrían por un sistema de cambios o un tipo de cambio lo suficientemente atractivo. Pero justamente en la actualidad estamos conviviendo con una mezcla explosiva. Por un lado tenemos un tipo de cambio muy retrasado para los exportadores, y por el otro lado, derechos a la exportación que justamente tienen por objeto ecualizar un tipo de cambio que debiera ser competitivo. Entonces, lo que quiero decir es que claramente si el Estado fuera un esquema donde el tipo de cambio existente para los exportadores fuera un tipo de cambio equivalente a lo que hoy es el dólar libre, bueno, puede tener sentido un derecho a la exportación, pero no en este contexto, porque justamente lo que provoca es, como dije anteriormente, la mejor mezcla explosiva que pueden existir. Dicho esto, la agenda que tengo preparada para el día de hoy es básicamente transitar 4 ejes. En estos 4 ejes que vamos a transitar, la propuesta es comentar algunas cuestiones que surgieron en las encuestas, pero básicamente, además de comentar cuestiones que surgieron en las encuestas, es las soluciones básicamente que nosotros le hemos encontrado a esos eventuales problemas que ustedes detectan a la hora de alguna manera operar. Y entonces los 4 ejes que vamos a transitar son los que ustedes ven en pantallas. En primer lugar, algunas cuestiones vinculadas al impuesto al valor agregado. En muchas encuestas es como que se ponía de manifiesto que justamente todo este contexto que describimos se agravaba por la existencia de saldos a favor inmovilizados, que en algún punto lo que hacía era reducir el capital de trabajo, y que este era un aspecto que el Estado tenía que corregir. Y bueno, vamos a hacer referencia en ese punto a qué es lo que sucede con el impuesto al valor agregado. Pero después vamos a recorrer en el segundo eje, 2 temas que nos parecen importantes que por lo menos recordar y puntualizar para aquellos que no lo tengan presente. Por un lado es el régimen pymes y los beneficios que aporta el régimen pymes a los exportadores que estén dentro de esa categoría, y algunas cuestiones que hacen a la problemática que presenta el impuesto a las ganancias para los exportadores. Nos vamos a referir a los reembolsos aduaneros y a un esquema que tiene el Estado, que muchas veces no se utiliza, muchas veces por problemas operativos que tiene el mismo sistema que implementa la aduana,
Pero bueno, justamente uno de los aspectos que surgían en esas encuestas es la mora que estaba teniendo el Estado para pagar los reembolsos aduaneros, y por lo tanto lo que queremos en ese aspecto es presentarles alternativas que ustedes pueden tener a los fines de mitigar ese retraso que tiene el Estado para pagar los reembolsos aduaneros, como para explorar a ver si puede ser una alternativa que de alguna manera disminuya el impacto negativo de tener que esperar de 4 a 6 meses para que el Estado nos pague estos reembolsos aduaneros. Y por último, también un aspecto vinculado a lo que son la obligatoriedad de liquidar divisas, más precisamente en un contexto donde existe, sin lugar a dudas, un retraso cambiario importante y donde la brecha entre el dólar oficial y el dólar contado con liquidación o inclusive el dólar blue cada vez se acentúa más. Vamos entonces con el primer eje. Respecto al primer eje, vamos a ver que uno lo primero que tiene que entender es que la ley del impuesto al valor agregado trata de promover a aquellos que seamos exportadores de bienes o exportadores de servicios. Y lo trata de promover básicamente declarando una exención a las exportaciones, pero además de declarar la exención, básicamente permite que los exportadores nos podamos presentar ante la AFIP a recuperar el IVA crédito fiscal, vinculado con estas exportaciones de bienes o de servicios. Muchas veces cuando nosotros desembarcamos en una pymes, observamos que la pymes no ha implementado justamente la solicitud de devolución ante el fisco de estos créditos fiscales vinculados con exportaciones. Claramente somos conscientes que las pymes que pueden acceder a este beneficio son aquellas que, en primer lugar, tengan saldos a favor en el impuesto al valor agregado. Esa es la condición sine qua non. Claramente el saldo a favor puede provenir de lo que se conoce técnicamente como el primer párrafo, es decir, la diferencia entre los débitos fiscales y créditos fiscales, o también el saldo a favor puede provenir de retenciones o de percepciones que hemos sufrido a lo largo de la cadena de comercialización, y sin lugar a dudas, cuando el saldo a favor proviene de este segundo componente, este trámite al que estoy haciendo referencia, que es solicitarle al fisco, a la FIP, que le devuelva los créditos fiscales vinculados con las exportaciones de bienes o servicios, es, sin lugar a dudas, un mecanismo que me va a permitir monetizar rápidamente aún los saldos a favor que provengan de retenciones o de percepciones que nos hicieron los clientes, los proveedores o incluso que nos hizo la aduana al momento de tener que importar. En el pasado, quienes éramos exportadores de servicios, teníamos que pasar por un régimen algo tortuoso para recuperar el IVA vinculado con los servicios. Esto en los últimos tiempos se ha modificado y los exportadores de servicios también podemos acceder a un régimen general por el cual el fisco lo único que va a hacer es controles sistémicos respecto del recupero de IVA que presentemos, del recupero de IVA que presentemos, y con esos controles sistémicos, bueno, va a proceder en definitiva a las alternativas que tienen los exportadores respecto de este crédito fiscal o saldo a favor inmovilizado que tienen con respecto al impuesto al valor agregado. Algo que uno tiene que entender es que no necesariamente, si bien la presentación es mensual, nosotros siempre le decimos a las pymes, no es necesario que vos hagas 12 presentaciones mensuales vinculadas a los recuperos de IVA con exportación. Tal vez lo que es conveniente es concentrar en 2 o 3 presentaciones la mayor cantidad de solicitud de devolución de crédito fiscal. Esto depende si la actividad del exportador
es o no cíclica, si las exportaciones son parejas a lo largo de todo el año, y bueno, tal vez sí se va a hacer necesario hacer 12 presentaciones de recupero, pero a veces lo que en la práctica nos damos cuenta es que con hacer 4 presentaciones en el año logramos monetizar una proporción muy importante de lo que es el saldo inmovilizado que tenemos vinculado al impuesto al valor agregado. ¿Y cuáles son básicamente las alternativas con las que se encuentra un exportador si quiere hacer este trámite? En primer lugar, tenemos que desmitificar esta idea de que el fisco nos va a perseguir y nos va a fiscalizar toda la compañía si es que queremos usar este beneficio. Como les dije, básicamente la resolución de este trámite es en un 95% sistémico. Es sistémico. Básicamente, uno no tiene interacción presencial con el fisco. A veces cuando uno presenta estos recuperos por primera vez, puede pasar que llegue requerimientos, y una vez que el fisco nos conoce como exportadores, las presentaciones posteriores van a fluir y van a fluir con rapidez. Claramente el exportador de bienes o de servicios es necesario que cuente con un sistema de información que nos permita de alguna manera hacer estas presentaciones. Estas presentaciones tienen básicamente un 90% de un componente de información que surge de la contabilidad, con lo cual es necesario que la contabilidad esté al día. Pero bueno, cuando se superan si se quiere, esas cuestiones que pueden impedir que uno de alguna manera opte por este beneficio, lo importante que tenemos que saber es que cuando uno hace la presentación, o bien puede esperar a que el Estado pague esta devolución, y a veces en el pago hay ciertas demoras, y la demora puede estar dada de 3 a 4 o 5 meses, no más, pero bueno, 5 meses con el costo financiero existente en este contexto puede ser significativo, por eso lo ponemos sobre la mesa, pero siempre nosotros sugerimos que esa sea la última opción que el exportador de alguna manera eche mano. Es decir, hay otras 2 opciones que son también muy importantes tenerlas en cuenta. La primera de ellas consiste en que el exportador puede solicitar que estos montos que se presenta y que de alguna manera aparea contra las exportaciones se transformen en un crédito para pagar otras obligaciones fiscales de ese mismo exportador, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, los anticipos del impuesto a las ganancias, las retenciones que hubiera practicado del impuesto al valor agregado, es decir, si es agente de retención del IVA, no hace falta que deposite esas retenciones, las puede compensar por este crédito fiscal que tiene por exportaciones. Incluso hay un mecanismo por el cual uno puede compensar las cargas sociales con este crédito que tenemos vinculado con el impuesto al valor agregado. Pero bueno, puede acontecer también que ese exportador tenga muchos saldos a favor de libre disponibilidad y por lo tanto no tenga obligaciones fiscales que pagar, con lo cual automáticamente se elimina esa primera alternativa que estamos poniendo nosotros en pantalla, y por lo tanto podríamos echar mano a esta segunda alternativa, que es transferirle a terceros, transferirle a otros contribuyentes este saldo y que esos otros contribuyentes lo utilicen para pagar sus propias obligaciones fiscales. En general, nosotros sugerimos que estas operaciones, en primer lugar, se hagan con compañías pertenecientes al mismo grupo económico, si esto es factible, y si no hay compañías que pertenezcan al mismo grupo económico, principalmente ofrecérselo en primer lugar a nuestros principales proveedores, es decir, al proveedor decirles, mirá, en vez de pagarte la factura, yo tengo saldos a favor de IVA vinculado con exportación, convalidados por el fisco,
que a vos te pueden ser de utilidad para pagar tus propios impuestos, y el beneficio que vas a tener vos es que en vez de transferírtelo a su valor nominal, te lo voy a transferir al 90 o al 95% de su valor nominal. Entonces, ganamos ambos. Yo, porque de alguna manera te cancelo las facturas comerciales con este crédito que tengo, de alguna manera convalidado por el fisco, y vos porque vas a aplicarlo al pago de tus impuestos con un valor cancelatorio a su valor nominal, cuando en realidad yo lo único que te estoy pidiendo por ese monto es el 90 o el 95% de ese valor. Y bueno, si no hubiera algún proveedor que esté dispuesto a adquirir estos saldos de IVA vinculados con exportación, previamente convalidados por el fisco, ustedes tienen que saber que hay un mercado que siempre está dispuesto a comprarlo, máxime cuando el exportador tiene cierta trayectoria en el mercado, o inclusive tiene un nombre en el mercado que permite de alguna manera darle credibilidad a estos créditos que se están transfiriendo. Como les dije, una vez que de alguna manera que se automatizan estas presentaciones, son presentaciones muy fáciles. El fisco deposita básicamente toda su tarea de fiscalización en un dictamen que tiene que hacer el contador público, con lo cual el fisco lo que hace es, de alguna manera, circunscribirse exclusivamente a hacer controles sistémicos sobre la información que está presentando el exportador, y por lo general el fisco está tardando entre 30 y 40 días corridos en convalidar las solicitudes. Es decir, a diferencia de lo que acontece tal vez con la experiencia que uno pueda tener para convalidar saldos a favor, para convalidar solicitudes de saldos a favor que tengan otros orígenes, cuando nos presentamos a solicitar estos saldos vinculados a exportaciones, el fisco la verdad que tiene todos los controles aceitados como para que en el término de 30 o 40 días ya esté publicando o esté comunicando al exportador la convalidación del saldo que se presentó a solicitar en devolución. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos que echar manos a este beneficio. Puede ser que para aquellas pymes que están haciendo los primeros pasos se le torne algo dificultoso las primeras presentaciones, pero una vez que tenemos gimnasia en el trámite, créanme que es algo que se puede totalmente automatizar. Vamos al segundo eje. El segundo eje tiene que ver con básicamente la promoción al régimen MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas, y el vínculo que tiene esto con las exportaciones. En primer lugar, nosotros siempre solemos manifestar o por lo menos dejar como mensaje que entendemos que el tener la calificación como pyme y el estar dentro de lo que es el registro MIPYME es un intangible que uno no debe perder. Es decir, es un valor en sí mismo, el Estado hoy nos reconozca como MIPYME. ¿Por qué digo esto? Porque, sin lugar a dudas, todos los regímenes de promoción fiscales y financieros que el Estado implemente o vaya a implementar en el futuro o haya implementado en el pasado, principalmente están beneficiando a las pymes. Con lo cual, yo siempre digo en estos ámbitos que es muy importante que el número uno se interiorice de cómo, de alguna manera, el Estado califica a las pymes para estar o no dentro de este régimen de promoción, y que vayamos siguiendo la evolución de nuestra facturación para saber si vamos a poder renovar o no el certificado MIPYME, o si tenemos que tomar decisiones respecto de, por ejemplo, abrir una nueva compañía
o de alguna manera escindir la compañía existente, o transferir parte del fondo de comercio de nuestra compañía a otra compañía, a los fines de no perder básicamente la calidad de PIB, ¿no? Y esto es en términos generales. Ahora, ¿qué decirles particularmente respecto de lo que es las exportaciones? Bueno, miren, en cuanto uno se interioriza de cuáles son los parámetros que utiliza el Estado para determinar si una empresa entra o no entra en el régimen MIPYME, lo primero que tenemos que saber es que toma el promedio de la facturación histórica de los 3 últimos años. Es decir, lo que determina que yo esté o no esté dentro del régimen de promoción a las pymes es el promedio de la facturación histórica de los 3 últimos años. Una vez que determino el promedio histórico de la facturación de los 3 últimos años, lo que tengo que definir es, bueno, ¿qué es lo que me define por, de alguna manera, importancia de facturación en cuanto a lo que son los distintos segmentos que tiene el régimen? Es decir, soy una empresa que está vinculada a la actividad de la construcción, soy una empresa de servicios, soy una empresa de comercio, y eso lo da lo que determina la actividad principal de esa compañía, ¿no? Entonces, supongamos que yo digo, bueno, estoy haciendo el análisis para BDO, la mayor proporción de mis ingresos proviene de servicios, por lo tanto yo me tengo que detener en la columna de servicios. Y lo que determine el promedio histórico de los 3 últimos años va primero a verificar si yo puedo entrar en el régimen MIPYME. Si yo soy una empresa de servicios, en el promedio histórico de los 3 últimos años, facturó por encima de los 607.210.000 pesos, y bueno, ahí me caí directamente del régimen. Pero si estoy por debajo, lo importante es en qué tramo estoy, porque si ustedes comienzan a bucear respecto de los beneficios, se van a dar cuenta que los beneficios están concentrados principalmente en los primeros 2 tramos. Y además decirle que en el Congreso hay un proyecto de modificación al régimen de promoción a las MIPYMES que es lo suficientemente atractivo para, de alguna manera, reconvalidar la importancia de no perder la categoría PYME. Ahora, bueno, ¿qué hay en particular respecto de las exportaciones? Bueno, precisamente en la definición y en la forma de determinar este promedio histórico, lo que me dice es que si parte de esta facturación tiene que ver con ingresos vinculados a exportación de bienes o de servicios, para determinar la categoría y el tramo de MIPYMES, solo tengo que sumar el 25% de las exportaciones. Dicho en otros términos, el 75% de lo que es la facturación de exportaciones debe, de alguna manera, debe anularse a los fines de encuadrarme como PYME. Y esto en la práctica, ¿qué provoca? Lo que provoca es que cuando yo soy un exportador puro significa que la mayor parte de mis ingresos lo exporto. Hoy en la práctica está pasando que grandes exportadores, grandes compañías, que facturan en promedio mucho más, tal vez de 2.140 millones, pueden encuadrar en el régimen PYME porque solo lo que está computando para estos fines es el 25% de las exportaciones. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque lo que busca el régimen, por lo menos en este punto, es alentar que las pymes exporten sin que eso les genere el riesgo de perder tal condición, precisamente porque estos ingresos van a sumar, si se quiere, solo al 25%. Y para continuar con, de alguna manera, los beneficios que tenemos como pymes, siendo exportadores y estando dentro del régimen, lo que tenemos que comentarles es que precisamente a partir de la reforma fiscal
que se produjo en el año 2017 y que tuvo efectos para los ejercicios que cerraron en el 2018, y mejor dicho, que iniciaron en el 2018, es que precisamente si yo soy una pyme y estoy reconocida como tal, tengo exento del impuesto a las ganancias, es decir, no tengo que pagar el 30% del impuesto a las ganancias sobre los reembolsos aduaneros que hubiera devengado, que se hubieran de alguna manera devengado y reconocido como mayor ganancia en mis balances comerciales. Y esto es importante porque a veces nosotros estamos auditando desde lo fiscal pymes que son exportadoras y no eximen estos reembolsos y claramente el beneficio en el impuesto a la ganancia existe y está vigente. Pero la condición precisamente es que yo sea una empresa pyme, es decir, si soy una gran empresa o si me caí de la definición pyme, este beneficio de la exención no me corresponde. De ahí, entre otros factores, de la importancia de estar continuamente, cuando estoy muy cercano a cerrar un ejercicio, testear si de alguna manera voy a seguir dentro de los beneficios pymes con los niveles de facturación, o por el contrario estoy próximo a caerme, y la verdad que uno en esos casos tiene que poner sobre la mesa todos los beneficios que tienen las pymes y seguramente cuando uno comienza a valorizar esos beneficios, llega a la conclusión de que hay que tomar decisiones para de alguna manera tomar medidas y que trate de no perder el reconocimiento como una pyme. Ahora bien, en la filmina anterior dice, bueno, que no está beneficiado el drawback ni el recupero del impuesto de valor agregado. Es decir, uno acá tiene que saber que nosotros como exportadores cobramos reembolsos, esos reembolsos tienen una parte, un componente que son los reintegros y otro componente que es el drawback. Los que están beneficiados son los reintegros, por lo tanto es importante que el drawback, es decir, la restitución de los impuestos que yo pago al momento de importar mercadería que después se transforman en productos que luego exporto, esos hay que grabarlos por el impuesto a las ganancias, ¿no? Es decir, lo único que está beneficiado es el reintegro, pero cuando ustedes analizan el componente de los reintegros en la sumatoria de los reembolsos, se van a dar cuenta que en muchos casos es el 100%, y en otros casos es un componente muy significativo del total de los reembolsos. Así que esto es un tema que tenemos que prestar especial cuidado. Otro tema vinculado con el impuesto a las ganancias, pero esto sí genera cierta distorsión, lejos de ser un beneficio, es una distorsión, tiene que ver con lo que sucede, y que lo han marcado también algunos de ustedes en las encuestas que circularizó David, con el impedimento que tiene nuestro sistema tributario cuando yo como exportador de servicios me retienen el impuesto a las ganancias en el exterior, cuando yo como exportador de servicios me retienen el impuesto a las ganancias en el exterior, el sistema tributario argentino no me permite computar ese crédito de impuesto como pago a cuenta del impuesto a las ganancias que en definitiva determine al momento del vencimiento de mi declaración jurada. Y esto claramente es una distorsión, A veces, miren, participamos de operaciones de compra de compañía que son exportadores de servicios, y que cuando uno está en el proceso del due diligence detecta que esa compañía se vino computando estas retenciones sufridas en el exterior, y que claramente y de manera lamentable es improcedente el cómputo, y a veces ustedes saben que detectar contingencias en el marco de un proceso de due diligence hace que la compañía pierda valor. Entonces, esto es importante, en primer lugar, tenerlo claro. Lo que dice nuestro sistema tributario es que las únicas retenciones del impuesto a las ganancias que puedo computar en la declaración jurada
del impuesto a la ganancia son aquellas sufridas en el exterior, pero siempre que la actividad se haya realizado en el exterior, se haya realizado en el exterior. Si yo exporto servicios y ese servicio se presta íntegramente en el país, y nada en el exterior, y nada de la prestación se lleva a cabo en el exterior, entonces lamentablemente queda vedada la posibilidad de que ese exportador compute retenciones efectuadas por terceros países. Entonces, bueno, ¿qué cuestiones podemos agregar a esta problemática que seguramente muchos de ustedes ya la conocen, porque de hecho surgieron en las encuestas que hizo David? Bueno, en primer lugar, lo que hay que determinar es si parte de la actividad puede desarrollarse en el exterior. Es decir, tratar de ver si es defendible que mi exportación de servicio parte se lleve a cabo en el exterior. Si la prestación en parte es desarrollada en el exterior, bueno, ahí vamos a comenzar a sumar argumentos para que este crédito fiscal sea computable, porque por la legislación argentina, las únicas retenciones sufridas en el exterior de impuesto a las ganancias son aquellas que provengan por prestaciones llevadas a cabo en el exterior. Después, algo que también tenemos que tener en cuenta es si con el país que estoy operando y que me está efectuando una retención del impuesto a las ganancias, Argentina tiene celebrados tratados para evitar la doble imposición. Porque hay tratados para evitar la doble imposición que supera esta limitación que está establecida en la legislación local. Ustedes saben que en lo que es la pirámide jurídica, los tratados internacionales están por encima de la legislación local, siempre que el tratado internacional sea favorable para el contribuyente. Es decir, si para mí un tratado internacional me favorece en determinadas cuestiones, lo voy a colocar por encima de la legislación local y voy a hacer estricto cumplimiento de lo que diga el tratado. Ahora, si el tratado no me favorece a lo que establezca la ley local, bueno, voy a poner la ley local por encima del tratado. Esto es a opción del contribuyente y en la medida que el tratado lo favorezca. Por ejemplo, el tratado suscripto con Uruguay permite y da argumentos para que de alguna manera uno se compute los créditos de impuestos sufridos por el Uruguay, aun cuando la prestación del servicio, se lleve a cabo íntegramente en el país. La pregunta que puede surgir es, ¿en todos los casos da, si se quiere, argumento? No, no es en todos los casos. Hay que estudiarlo bien, pero uno de los elementos que no tenemos que dejar de analizar es la posibilidad de que un tratado nos esté, de alguna manera, permitiendo superar esta cuestión que es un efecto negativo sin lugar a dudas. Y otra cuestión que de alguna manera nos va a permitir superar, si sale como está previsto en el proyecto, es si yo como empresa, ya sea principalmente el problema que se está generando en esta cuestión son las empresas de servicio, califico dentro de lo que es la Ley de Economía del Conocimiento. Ustedes saben que la Ley de Economía del Conocimiento hoy por hoy está de alguna manera no vigente, si bien la ley está sancionada y si se quiere está vigente, lo que no está previsto es que uno de alguna manera se puede inscribir en el registro, precisamente porque a partir del cambio de gobierno, este gobierno le quería hacer cambios a la ley de la economía del conocimiento, pero sí lo que es importante tener en cuenta son dos cuestiones. Primero, que ustedes saben que la Ley de Economía del Conocimiento es básicamente la sucesora de lo que se denominó la Ley de Software, con la particularidad que esta Ley de Economía del Conocimiento, tal como hoy la conocemos, no solo beneficia a determinados servicios, sino también beneficia lo que es la producción
y principalmente la exportación de bienes. Con lo cual, de alguna manera, una de las cuestiones que tenemos que tener en consideración es que la Ley de Economía del Conocimiento de alguna beneficia tanto a bienes como a servicios. Hoy por hoy, esta Ley de Economía del Conocimiento está en los hechos suspendida. El compromiso de este gobierno es que una vez que se retome la actividad parlamentaria, va a ser una de las leyes que de alguna manera trate para introducirle las modificaciones que le quieren introducir a la ley, de alguna manera que se había promulgado en el gobierno anterior, aún también con, de alguna manera, apoyo de lo que era entonces la oposición, pero bueno, hoy se hizo otra valoración de lo que es la Ley de Economía del Conocimiento y por lo tanto le quieren introducir algunos cambios, pero lo que es importante es que esa Ley de Economía del Conocimiento genera como beneficios que aun cuando, de alguna manera, un exportador de servicios lleve a cabo una exportación de servicios y la actividad esté íntegramente en el país, se va a poder computar los créditos de impuestos sufridos en el exterior. Es decir, aquello que esté impedido por normativa local y general para todos los contribuyentes, para todos los exportadores de servicios, aquellos que entren o que califiquen dentro de lo que es la Ley de Economía del Conocimiento, de alguna manera van a tener solucionado esta problemática. Entonces, bueno, estas son las tres eventuales soluciones que podemos ensayar para superar una limitación que está prevista en la normativa local. Es decir, ver si parte de la prestación puedo defender que está llevada a cabo en el exterior, usar, si es posible, los tratados para evitar la doble imposición, y en última instancia analizar si puedo ser beneficiario de lo que es la Ley de Economía del Conocimiento. Fíjense que la Ley de Economía del Conocimiento, esta ya tiene las modificaciones que le quiere introducir el actual gobierno, es decir, lo que ustedes están viendo en pantalla serían los beneficios con los que en principio pareciera promulgarse la nueva Ley de Economía del Conocimiento. Fíjense que uno de los beneficios más importantes, además del que comenté, tiene que ver con la reducción significativa de lo que es el impuesto a la ganancia, que de una alícuota del 30% pareciera que se va a reducir a un 12%, y después otro beneficio muy importante es que va a permitir transformar el 70% de las contribuciones patronales que uno paga como empleador en un bono de crédito fiscal precisamente para ser usado para el pago de impuestos o incluso para, de alguna manera, ceder a través de algún esquema en particular, ¿no? Fíjense en que, de acuerdo a cómo está hoy la ley, pareciera que esto no va a sufrir cambios. Uno tiene que cumplir con dos de estos tres requisitos, y fíjense en que uno de los requisitos es que aquellos que quieran aplicar a la Ley de Economía del Conocimiento tiene que tener como actividad la exportación, tiene que tener como actividad la exportación. Si estoy refiriéndome a bienes, lo que se pide es que las exportaciones sean equivalentes a un 13% del total de los ingresos. Fíjense que no es un porcentaje alto, mientras que si yo soy un prestador de servicio, ahí sí se exige como obligación que el 70% de los ingresos, provenga de exportaciones. De ahí que muchas empresas prestadoras de servicios se están preparando para calificar en este régimen y lo que han decidido es escindir la parte de la operación que básicamente impacta en el mercado interno y la parte de la operación que se destina a operaciones de exportación para que la empresa que intente calificar, bueno, básicamente tenga sus principales ingresos o que sus principales ingresos deriven de lo que son las exportaciones. Respecto de los reembolsos aduaneros, que sería el tercer eje. Ustedes saben que hay cierta mora en el Estado en pagar estos reembolsos aduaneros. Entonces, básicamente, hoy por hoy, las únicas herramientas que tenemos
de alguna manera, para atacar esa mora que tiene el Estado es utilizar estos reembolsos aduaneros como crédito para el pago de tributos o presentar un amparo por mora ante el Tribunal Fiscal, que en la mayoría de los casos esto no tiene un costo importante al presentarse ante el Tribunal Fiscal de la Nación en amparo por mora al cobro de estos reembolsos aduaneros, y van a ver que cuando ustedes hacen los cálculos, inclusive las tasas de actuación para de alguna manera solicitarle al Tribunal Fiscal de la Nación que instruya al fisco a pagar estos reembolsos aduaneros es poco material en relación al monto que tal vez tengamos pendiente de cobro. Entonces, ¿el amparo por mora es una herramienta? Sí lo es. Ahora, también lo es utilizar estos reembolsos que el Estado no paga como crédito para el pago de otros tributos. Y ahí lo que tenemos que saber es que hay un servicio que está a disposición, que es el servicio de solicitud de créditos aduaneros. Es decir, si yo como exportador no quiero esperar a que el Estado me pague estos reembolsos aduaneros, uno de los beneficios con los que cuento es precisamente tomar estos reembolsos aduaneros y que se transformen en crédito fiscal. Básicamente, el marco normativo es el que ustedes están viendo acá en pantalla, en la parte inferior izquierda de la pantalla, pero lo que es importante tener en cuenta es que el régimen de alguna manera hace una clasificación de exportadores. Dicen, bueno, en primer lugar, vos lo que tenés que saber es si sos un exportador que en el año anterior exportaste hasta 2 millones de dólares de valor FOB o superaste ese valor. Si estás por debajo de los 2 millones de dólares en el año, te voy a otorgar mayores beneficios en el régimen de compensación. ¿Y en qué consiste esos mayores beneficios? Me dicen, bueno, mira, si vos estás en la primera columna, que es precisamente la de los exportadores, que exportaron hasta 2 millones de dólares, yo te voy a permitir que estos reembolsos aduaneros pendientes de cobro los puedas cancelar o los puedas utilizar, mejor dicho, para cancelar deudas de los recursos de la Seguridad Social impositivas o aduaneras que al día de la compensación que sean líquidas y exigibles, es decir, que ya hubieran vencido. Hay exportadores que me dicen, Alberto, no puedo esperar a que me venzan obligaciones tributarias porque esto me genera, si se quiere, un impedimento para operar. Bueno, precisamente si estoy en el grupo de exportadores que han de alguna manera exportado por debajo de los 2 millones, tenemos más opciones. Y las opciones son precisamente solicitar que este monto sea reconocido como crédito en la cuenta única de recaudación aduanera a afectar. Así se la denomina el servicio. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, me sirve porque este crédito que se reconoce y que se pone en este estado me sirve para pagar futuros derechos de exportación para futuras exportaciones. Es decir, no necesito desembolsar dinero para pagar los derechos de exportación. En segundo lugar, si los derechos de exportación que tengo que pagar son bajos en función a la mercadería que exporto o son inexistentes, bueno, también está la posibilidad, si soy un exportador que tuvo exportaciones por debajo de los 2 millones, de transformarlo en una emisión de bono de crédito fiscal electrónico que permite cancelar obligaciones impositivas futuras. Impositivas futuras. Ya ahí no necesito dejar vencer las obligaciones y que se transformen en líquidas y exigibles para poder aplicarlas, sino que el propio sistema permite transformarlo en un bono de crédito electrónico. Y si no me sirven las anteriores dos opciones, bueno, ahí solicitar la devolución mediante transferencia del CBU, que acá es donde tiene principalmente mora el Estado. Ahora, si soy un gran exportador o un exportador que está por encima de los 2 millones de dólares en el año anterior, bueno, ahí las únicas dos opciones que tengo son las que ustedes están viendo en pantalla. Yo al menos tengo que registrar para poder compensar que la deuda haya vencido al menos en el día anterior
para que lo pueda aplicar a deudas de los recursos de la Seguridad Social impositivas, aduaneras, líquidas y exigibles, porque en ese caso sí la obligación tiene que estar vencida. Y si no, la otra será la de solicitar la devolución, y en este caso cobra especial importancia la posibilidad, si la única alternativa que me queda es esta, la de ir al Tribunal Fiscal de la Nación en amparo por mora. Para ir finalizando, el último eje, liquidación de divisas. Esta es la normativa que nosotros tenemos al día de hoy vigente. Fíjense en que si soy un exportador de bienes, la única opción más ventajosa que tengo es si de alguna manera entro al régimen de exportación a través del exporta simple. ¿Por qué? Porque ahí yo ya tengo mayor cantidad de días para hacer la liquidación de divisas. Es decir, aquello que en el régimen general es de 15, 30, 60 días o 180 días corridos, contado desde la fecha de cumplido de embarque, en el régimen de exporta simple se extiende a 365 días corridos. Claramente, ¿qué es lo que determina si no voy por el exporta simple y voy por el régimen general, los 15, los 30, los 60 días o los 180 días? La posición arancelaria de lo que estoy exportando. Entonces, a mí como exportador de bienes, o por lo menos desde nuestra perspectiva, no encontramos alguna salida para que una vez cumplido ese plazo, el exportador necesariamente liquide las divisas al valor del dólar oficial. En cambio, para lo que es exportaciones de servicios, sí hay toda una corriente que defiende que no necesariamente tenemos que liquidar las divisas. Y esto es especialmente por cómo está redactada la norma. La norma obliga a los exportadores de servicios a que están obligados a liquidar divisas a partir del 5º día hábil desde el momento de la percepción de esas divisas en el exterior. Entonces, claramente, a partir de analizar con detenimiento y con cuidado los términos que utiliza la norma, dice, bueno, ¿y qué pasa si yo no percibo las exportaciones? Por ejemplo, que yo voy a, de alguna manera, recibir, por ejemplo, un préstamo del sujeto del exterior que me está importando, un préstamo en el momento cero del sujeto del exterior que está importando los servicios que yo estoy exportando, y luego esas exportaciones que voy a hacer más tarde las compenso con ese contrato de préstamo que me dio de manera previa. Bueno, ahí lo que sostienen los estudiosos de esta cuestión es, en ese caso, básicamente estaríamos liquidando las exportaciones por compensación, ya no habría la percepción a las que me obligan de alguna manera a liquidar las divisas. ¿Y esto qué tiene de beneficio? Bueno, ustedes saben que si yo me endeudo con el exterior, con un sujeto del exterior, no necesariamente tengo que liquidar esas divisas en el mercado único y libre de cambio. Es decir, yo puedo traer un préstamo recibido en el exterior a través de algunos de los mecanismos legales que se conocen como el dólar divisa, a través del mercado contado con liquidación o a través del dólar MEP, son los mecanismos estos o cualquier otro, pero básicamente se utilizan estos, en donde de alguna manera yo me voy a encontrar con un valor de divisa muy similar a lo que es el dólar blue. Sí, lo que gozo es de la penalidad de que cuando pague ese préstamo, yo no voy a poder pagarlo accediendo al mercado único y libre de cambio, es decir, voy a tener que salir casi por la misma vía con la que entré, pero sí me permite, de alguna manera, compensar estos préstamos con obligaciones que tengo por cobrar.
contra créditos que tengo por cobrar. Entonces, si yo compensara, entonces no se produce la percepción, y al no producirse la percepción, en definitiva no se gatilla la obligación de liquidar las divisas. Este es un tema que yo sugiero que ustedes lo analicen con sus asesores legales. Ya hay muchos dictámenes de profesionales reconocidos en el mercado que convalidan esta mecánica, y claramente esta mecánica se está utilizando por estos días donde la brecha cambiaria se acentuó básicamente de manera significativa. Yo no digo que sea un esquema operacional con el que uno pueda perdurar mucho en el tiempo, pero ustedes sabrán que hay muchos economistas que sugieren que hacia fin de año, de alguna manera, esta brecha no debiera ser tan significativa, porque si no el país va a entrar en una situación compleja, con lo cual este esquema puede servirnos para un momento de transición como que existe, donde el retraso cambiario es muy significativo, y discontinuarlo cuando de alguna manera esa brecha no sea tan importante. Bueno, con esto estoy finalizando mi presentación. Si le parece bien a David, vamos a entrar en un bloque de preguntas, las preguntas que quieran hacer, que quieran compartir. Y bueno, obviamente estaremos muy predispuestos a responderlas. Y desde ya muchas gracias por la atención. Alberto, ¿me escuchás? Sí. Sí. No, tenemos un tema de tiempo, yo por respeto a la gente y el respeto a tu horario. La pregunta que te hago es si no preferís que nos dejen las preguntas impositivas por escrito y después las contestamos, porque estamos en las 12, que era ya casi las 12 menos 5, y vos tenías que retirarte a una hora determinada. Entonces, no sé si, digamos, si queremos dejar 5 minutos de preguntas y para respetar el horario de la gente también, eso lo dejo a tu criterio. Dale, perfecto. Sí, el compromiso está que si alguna pregunta no podemos responder por la limitación en el tiempo, se la respondemos específicamente. Sí, entonces yo diría, hagamos a ver si alguno tiene alguna pregunta sobre tu exposición, si no también, si vos estás de acuerdo, puede hacerla por escrito a Flor y la contestamos después, se la contestás vos después específicamente para respetar el horario. Pero adelante si hay alguna pregunta concreta de tu exposición que quieran relevar ahora y no hacer esto. Por ahora no tengo preguntas, les recuerdo que las preguntas las deben escribir en el chat debajo, que les figura si tienen Zoom en inglés como Q&A o como preguntas y respuestas. Lo que podemos hacer también es, después de que finaliza el evento online, yo lo que hago es enviarles un mail con los participantes de este evento y con los resultados de la encuesta. Y sobre ese mail, si quieren, me pueden contestar sobre alguna consulta puntual para Alberto. Okay. Bueno, tengo una pregunta, sí, te doy el paso a vos, David, y después leo la primera pregunta que llegó. Bueno, perfecto. No, decirles nomás que yo voy a incluir en la encuesta 2 datos que creo que son de importancia, que están omitidos ahí, pero va a estar incluido, que es cuál fue el promedio de la encuesta en cuanto a facturación anual de los que respondieron a la encuesta, que es más o menos el 50% de la gente que está hoy presente. Estaba viendo ahí que somos como 50. Cuando iniciamos la charla, es de $1.500.000 anuales. Eso es un dato. El otro es la antigüedad. La antigüedad promedio de los exportadores que contestaron la encuesta, o sea, años de exportador, son 16, y tenemos un caso de 50 años, medio siglo exportando. Felicitaciones para EZ. Dos cositas más que quería decirle. En todo el contexto del 2020, también yo le asigno importancia a la negociación de la deuda externa como un antecedente de este tema del apoyo, digamos, de un país a la exportación. O sea, eso es también el resultado de eso, creo que tiene influencia. Y un artículo que vi el otro día de Marcelo Elizondo, digamos, que le asigna a las exportaciones de agroalimentos posibilidades en la recuperación,
van a ir acompañadas, según él, por un control sanitario, obviamente, en los países de ingreso muy superior al actual. Nada más que eso, adelante, Flor, con la pregunta que tenías. Bien, la pregunta que llega es de Fernando y dice, buenas, para el caso de compensar impuestos con los reintegros para exportadores que exportan menos de 2 millones al año, con el bono de crédito electrónico, ¿qué obligaciones impositivas futuras se pueden cancelar? Bueno, se pueden cancelar, por ejemplo, derechos de exportación, si cuando exporto tengo que pagarlos, y después puedo pagar obligaciones propias de la compañía, es decir, por ejemplo, impuesto a las ganancias o inclusive, o anticipos del impuesto a las ganancias, o inclusive régimen de los recursos de la seguridad social, que son las cargas sociales. De las cargas sociales vamos a poder compensar todo excepto la parte de obra social, pero las cargas sociales en su conjunto, excepto obra social. Con lo cual, ahí sí tenemos bastantes alternativas como para usarlo, y si no, bueno, transferirlo, ¿no? Esa sería la respuesta. Excelente. Bueno, esa es la única pregunta que me llegó, o tenemos una audiencia un poco tímida, o realmente tu exposición, Alberto, quedó muy clara. De todas maneras, no hay problema en que si les queda alguna pregunta que se les ocurre en otro momento, me puedan responder al mail que yo les voy a enviar después con el material, y allí mismo me realizan la consulta para Alberto. Si quieren, como Alberto también tiene otros compromisos, podemos continuar con Norberto para que pueda exponer. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Alberto, como siempre, y sí, quedamos abiertos para respetar los tiempos con ustedes, a las preguntas para Alberto que nos hagan llegar. Y bueno, y le daríamos la palabra a Norberto, que es directivo de Fatro von Franken, que es fabricador y comercializador en el exterior de productos para uso veterinario, especialmente, si no me equivoco, Norberto, para el uso bovino especialmente, con una trayectoria muy importante y una facturación, como dije, de significación. Así que creo que es interesante escuchar las experiencias de los demás. Adelante, Norberto, y muchísimas gracias por compartir. Gracias a vos, David, gracias a Vistage por permitirme contar nuestro caso. Voy a compartir pantalla de la presentación que preparamos. Bueno, como decía David, somos una empresa farmacéutica dedicada exclusivamente a la elaboración y comercialización de productos veterinarios, básicamente para ganado vacuno, pero también tenemos líneas de pequeños animales y algo de aves. Se fundó la empresa en el año 57, o sea que tenemos más de 60 años de trayectoria, y tenemos en este momento 91 empleados, 101 productos contando todas las presentaciones. Estamos presentes en 16 países, con 1.000 metros cuadrados productivos y 2 depósitos externos. La facturación actual ronda los 10 millones de dólares, incluyendo el mercado local y mercados en el exterior. La composición accionaria es, en este momento, tengo un socio al 30%, igual que yo, y el 40% restante es propietario el primer laboratorio de productos veterinarios de Italia, que se llama Fatro, de ahí la denominación Fatro von Franken. Es un laboratorio que es quinto en Europa y tiene presencia en casi 100 países en los 5 continentes. Bueno, como efectivamente les comentamos, la evolución de las exportaciones fue muy creciente, particularmente en los últimos años. De esto es un poco lo que vamos a hablar. Así empezó todo. Yo me incorporé a la empresa en el año 90. La década del 90 fue signada por, seguramente algunos que tienen canas como yo, se acordarán de esta década que fue signada por el 1 a 1 y por la gran oportunidad de importar productos porque la paridad estaba muy atrasada. Nosotros conseguimos en el año 92 la representación de este laboratorio que mencioné antes, de Fatro,
que es este laboratorio italiano, y realmente era un gran negocio importar y vender en el mercado local. Al cabo de unos pocos años se produjo incluso la incorporación de Fatro como parte de la sociedad. Pero un poco por inclusión y porque nos parecía que no teníamos que dejar del todo la posibilidad de exportar, dijimos, bueno, puede ser que las cosas cambien en el futuro, vamos a intentar exportar. Y esto fue muy tímido al principio, nos acercamos a países fronterizos, y la idea era designar un solo representante por país. Efectivamente, nos encontramos con problemas, las regulaciones, cada país tenía sus inconvenientes. Uruguay y Bolivia fueron los primeros casos de exportaciones, muy chiquitos. Incluso en algunas oportunidades no exportábamos directamente, sino que mandábamos a frontera, en frontera se pasaba, en fin, era una cosa muy informal. Nos decidimos a intentar en Chile y también encontramos a Chile como un país un poco más adelantado en ese momento que nosotros, y encontramos interés por los productos, pero nos pidieron en ese momento un certificado de GMP. GMP son buenas prácticas de manufactura. Good Manufacturing Practices. Nosotros fuimos ingenuamente a solicitarlo en SENASA, pensando que era una cosa muy normal. Recibimos una auditoría de SENASA y SENASA nos clausuró la empresa, porque no teníamos digamos, la infraestructura necesaria para producir en el mercado, cosa que para nosotros fue una sorpresa muy grande y un gran golpe. Pero como dice esta pantalla, lo que no mata fortalece. Nos decidimos, fue un momento bisagra para nosotros. Invertimos en ese momento, nos decidimos a invertir mucho dinero para mejorar las instalaciones, para cambiar los procesos, para tomar profesionales especializados en el rubro y generar documentación coherente. Con esto conseguimos rehabilitarnos, pero lo de la GMP todavía no estaba establecido en la Argentina, todavía no era una cosa que exigía el SENASA, que es nuestro ente regulatorio, y la verdad que no pudimos nunca entrar en Chile, que efectivamente tiene unas exigencias similares a los Estados Unidos. Para darles una idea, en realidad nosotros como país tercermundista nos resulta imposible entrar en países del primer mundo. O sea, estamos hablando de, no podemos entrar en los países centrales como Europa o Estados Unidos. Entonces, bueno, como decíamos antes, la década del 90 fue muy favorable a las importaciones, pero llega el 2001. El 2001, como todos recordarán, se produce la hiperdevaluación, el dólar pasa de 1 a 3, todo el negocio de importación se cae a pedazos. Nosotros literalmente no pudimos vender durante 6 meses un solo frasco de los productos que traíamos de Italia. Fue un momento crítico, como fue para todo el mundo, probablemente parecido a lo que estamos viendo ahora. Empezamos a poner más energía en desarrollar mercados en el exterior y empiezan a aparecer algunos países donde podemos colocar nuestros productos, como por ejemplo Dominicana, Perú, Panamá, México y Venezuela. Son los primeros casos. Empezamos a entender cuál es la idiosincrasia de cada mercado y también a manejar la burocracia interna del comercio exterior. En ese momento nuestra facturación para exportar era entre el 5 y el 10%. Tomamos un empleado exclusivamente para comercio exterior, para manejar toda la operatoria. Tuvimos que cambiar al despachante de aduana, un nuevo golpe. El despachante anterior nos estafó, tuvimos que iniciar el juicio, con bastante dinero. Empezamos a viajar más repetidamente para conocer a nuestros representantes, que como decíamos era un representante por país. Y en esos años el SENASA impone a los laboratorios veterinarios la obtención del certificado GMP, aquello que nos habían pedido los chilenos. Nosotros somos el 5º laboratorio en la Argentina que consigue este certificado, y esto nos permite abrir puertas para exportar.
resulta bastante sencillo registrar en países de Centroamérica, donde las exigencias no son tan grandes. Creo que lo dije antes, pero el mercado nuestro es un mercado muy regulado en cuanto a exigencias para registrar los productos. Nosotros no podemos simplemente exportar, sino que tenemos que tener previamente el registro del producto veterinario. Entonces, digamos, ya teníamos varios países y nos decidimos a intentar entrar en el mercado más grande de Latinoamérica, que obviamente es Brasil, como lo dijo David al principio. La demanda de Brasil es mayor que la demanda de todo el resto de los países juntos. Tienen en este momento 200 millones de cabezas de ganado bovino, entonces era el gran target para nosotros. Como no encontramos un representante que nos sirviera, no pudimos encontrarlo en ese momento, nos decidimos a crear nuestra propia empresa. Para crear una empresa en Brasil hace falta tener un socio brasilero. Nosotros conseguimos ser un socio brasilero, hicimos todos los trámites, conseguimos un contador, creamos la empresa, teníamos vendedores, teníamos un depósito, pero para ello teníamos que registrar, y teníamos 13 productos en registro en el SENASA brasilero, que se llama el MAPA, el Ministerio de Agricultura, y en esos años se produce un hecho muy fuerte en la industria veterinaria de la región. El MAPA decide de un día para el otro aumentar exageradamente las exigencias justamente para el registro de los productos, y de los 13 registros que habíamos presentado, nos queda únicamente uno. Con lo cual la empresa que habíamos creado y que se pone a vender este solo producto no tiene sustento, entonces tenemos que lamentablemente cerrarla. Y es un nuevo fracaso, una nueva piedra en el camino. Pero notamos la tremenda demanda que tiene el Brasil. En ese momento nuestra exportación alcanzaba alrededor del 20%. En esos años, en el año 2010, el Von Franken desarrolla una línea que va a ser seguramente la base de por qué nuestro éxito en las exportaciones futuras. Es una línea que sirve para la reproducción bovina y que permite la sincronización del celo de las vacas para hacer la inseminación artificial. Es un producto que se aleja un poco de los cánones habituales de la industria farmacéutica, que en general son productos líquidos o sólidos, pero comprimidos o líquidos e inyectables. Hay pocos fabricantes en el mundo de esto, y ante la necesidad de proteínas del mundo, evidentemente la inseminación artificial empieza a tener auge. Argentina es pionera en este tipo de técnicas, y nosotros nos decidimos a ampliar nuestra capacidad productiva, a invertir y mejorar el packaging y la documentación de los dossiers para presentar en los distintos países. Y así es que nos decidimos a intentar registrar en Brasil y Colombia. ¿Cómo conseguimos ahora los representantes? Los representantes aparecen cuando aparece el interés por este tipo de productos. Y en Brasil, particularmente, nos viene a buscar, prácticamente nos viene a buscar un laboratorio muy grande de capitales brasileros, con quienes empezamos a intentar registrar en Brasil. Llegamos hacia el año 2015, y en esos años tenemos una presencia interesante en casi toda la región. Dejamos de comercializar en Venezuela por los problemas internos del país. También tuvimos que cambiar varios representantes porque no alcanzaban los valores de venta que nosotros necesitábamos. Hubo que pagar, hubo que transferir registros, una cantidad de inconvenientes, y ya abarcar todos los países no era tan sencillo porque eran muchos, y para viajar era complicado. En algunas plazas se dispara la venta, como son los casos de Costa Rica, México, Bolivia y Paraguay, pero lo más importante es que conseguimos el registro de la línea reproductiva
tanto en Brasil como en Colombia. Ese es un hito en la trayectoria de nuestra empresa. El otro producto, aquel que teníamos registrado de antes, lo estamos comercializando hasta hoy en día con un laboratorio que sí tomó la distribución de este producto. Entonces, ¿qué pasó? Ahí ya estábamos creciendo más en los niveles de facturación, ya estábamos, creo que en el 40. Y ahí tenemos, la verdad que tenemos un momento, un golpe de suerte. Estamos en el lugar preciso, en el momento preciso. Y se produce un hecho circunstancial. El Merck Sharp & Dohme, que es la empresa MSD, es uno de los 3 laboratorios más grandes de Brasil, se queda sin la línea reproductiva, porque esta empresa manejaba el producto de la empresa líder en la Argentina, que a su vez es comprada por otro gigante del rubro, que es Pfizer. Entonces, al quedarse sin la línea reproductiva, se acercan a nuestro representante, que se llama Valé, y que con mucha visión deciden darle la distribución a MSD, la distribución del producto que nos compran a nosotros. Entonces, el forecast que teníamos de esta gente, al hacerse este acuerdo, al que nosotros obviamente conformamos, que nos piden nuestra conformidad, el forecast que teníamos inicial se multiplica por 4. Nosotros, obviamente, no tenemos la capacidad productiva para abastecerlo, pero es una gran oportunidad y el producto sirve, entonces, manos a la obra. Tenemos que ponernos a trabajar y a invertir. Y así llegamos a nuestro momento actual. Hoy las exportaciones son un pilar fundamental de nuestro negocio, son más del 50%, estamos entre el 50 y el 60% de la facturación. Invertimos mucho dinero en infraestructura, maquinaria, en personal. Tratamos de no desatender el mercado local, que es indudablemente importante, no solo en esta línea, sino en todas las otras. Para darles una idea, nosotros comenzamos, esta es la pieza esta que les comenté, es una pieza que se fabrica con inyectoras de silicona. En el primer momento teníamos una inyectora de 6 bocas, hoy tenemos 3 inyectoras que suman 44 bocas en total, o sea, multiplicamos por 7 la capacidad productiva inicial, en pocos años. Brasil, obviamente, es nuestro principal cliente en el exterior, y se produce otro hecho muy significativo. En un momento dado hay un problema societario en nuestro representante, es una empresa que era, digamos, el paquete accionario era de 3 familias, hay una pelea entre ellos, y por 3 meses dejan de efectuar pagos. Se produce un bache financiero muy importante para nosotros, que por suerte lo podemos pasar, pero lo bueno de esta situación es que MSD, Merck Sharp & Dohme, finalmente termina adquiriendo el paquete accionario de nuestro representante, con lo cual ahí se consolida definitivamente el negocio. La firma MSD, creo que no lo mencioné antes, tiene más de 200 vendedores en todo Brasil. Por eso la capacidad de venta de ellos es muy importante. Tenemos una posición de liderazgo con esta línea en varios países. Colombia, particularmente, somos líderes, en Uruguay, Costa Rica y México lo mismo. Entiendo que en Paraguay, si no somos líderes, estamos en segundo lugar. Tenemos el 18% del mercado de Brasil, que es muy, muy grande, y un 12-13% del mercado de la Argentina. Tenemos, por supuesto, problemas, como ya mencionó Alberto en su exposición, dólar retrasado, contrabando, guerra de precios con laboratorios argentinos y extranjeros, y las exigencias regulatorias que en los años 90 y principios de la década del 2000 eran relativamente bajas, cada vez son mayores y cada vez ponen mayor dificultades, tanto para ingresar nuevos productos como para renovar los mismos, ¿no? Nosotros, hace pocos meses atrás, a raíz de lo que mencioné antes, que eran muchos países para abarcar,
contratamos una persona exclusivamente para viajar a los países donde tenemos nosotros representantes, para conocer su estrategia comercial, para proponer nuevos negocios, para encontrar nuevas alternativas. Lamentablemente todo esto se interrumpió con el COVID, pero bueno, es una alternativa que estamos barajando y que creemos que nos va a dar la posibilidad de ampliar los negocios en el exterior. Lo que aprendimos durante todos estos años, básicamente lo primero que dijimos es la diversificación nos ayuda. En un país tan cambiante como la Argentina, tener el negocio diversificado nos permite en algún momento apoyarnos en la importación, en algún momento apoyarnos en la exportación, pero esto realmente nos sirvió mucho. Tener un representante por país para nosotros fue muy útil, fue muy apropiado, intensificar el contacto con ellos y conocerlos muy a fondo, y conocer tanto a las personas como a los mercados, es obviamente muy importante. Decidirnos a cambiar cuando el representante no funcionaba también fue algo muy positivo, aun cuando fuera caro, porque el representante cuando pierde la representación exige una indemnización, hay que hacer una negociación, pero siempre nos sirvió, nunca nos arrepentimos de cambiar. Y muy importante también encuadrar todo dentro de un marco legal, con contratos que en lo posible sean factibles de ser finalizados, aunque unilateralmente. Esto también es muy importante. Otra cosa que no figura acá, pero que también es importante, es el manejo de la marca propia, cosa que pudimos hacer en todos los países, con excepción de Brasil. Dije, y lo aceptamos nosotros, manejar la marca de perseverar, no dejarse abatir, porque ya vieron que tuvimos varios problemas a lo largo de estas 3 décadas, pero nosotros seguimos adelante, me parece que es una buena enseñanza. Y por último, vender en una moneda dura, a pesar de los retrasos cambiarios, a pesar de todo lo que venimos diciendo en todas las exposiciones, tanto de Alberto como de David, siempre creemos que es positivo. Simplemente a nosotros nos sirvió mucho y creemos que va a seguir siendo un pilar de nuestra evolución. Gracias, muchas gracias por todo, eso es todo. Norberto, bueno, muchas gracias. Si hay alguien que tiene una pregunta para Norberto, podemos hacerla. No sé si tenés, Flor, alguien o alguien levanta la mano que quiera hacer alguna pregunta. ¿Sí? No tengo ninguna pregunta, les iba a recomendar que si querían, como tenemos todavía un poquito de tiempo, estamos excedidos, pero podemos estirarnos un poquito más. Si alguna persona quiere tildar la opción de levantar la mano, le puedo dar audio para que pueda o hacernos sus comentarios, su recomendación, o quiere hacerle alguna pregunta tanto a David como a Norberto, podemos hacerlo. No sé si hay alguna, Flor. Por el momento no. Si no, me gustaría hacer una reflexión sobre, Sí. Mientras esperamos si hay alguien Por pregunta. supuesto. Yo siempre digo que en la exportación hay 5 C, como se llama, originariamente yo decía que eran 4, después un colega me agregó una que era creatividad, que son las 5 C. Para mí son competitividad, que es lo que tenemos hoy acá, la gran question mark hoy en todo este problema, de decir cuál es el tipo de cambio de para la exportación. Creatividad, calidad, cumplimiento y continuidad. Y yo creo que el caso que acabamos de ver, de Von Branken, es un ejemplo de esta continuidad, que es clave para mí en el mercado internacional, y que demostró en el caso una gran perseverancia. Ustedes vean también la actitud ante la adversidad, y una gran paciencia, ¿no? Que también ante esa adversidad y búsqueda, como ahí una de las 6, la creatividad, que tiene que ser permanente en la exportación, la búsqueda de caminos alternativos ante situaciones difíciles. Entonces, esas 5 C, repito, competitividad, que hoy tenemos grandes question mark, creatividad, calidad, cumplimiento, y la que ha demostrado Branken de tener continuidad en el mercado y buscando alternativas, es un buen ejemplo de lo que hay que hacer afuera. Bueno, no sé si hay alguna pregunta.
Tengo una pregunta Sí. de Fernando. Dice, felicitaciones Norberto, consulta. ¿Los productos que exportan contienen insumos importados? En ese caso, ¿utilizan el régimen de importación temporaria de insumos para perfeccionamiento industrial? Sí, los productos que exportamos tienen productos importados. Nosotros utilizamos el sistema de importación temporal, que es clave, porque si no, financieramente se complica muchísimo. Eso lo implementamos justamente cuando empezó a crecer mucho es muy importante hacerlo con mucha prolijidad, porque tenemos auditorías de la aduana para verificar si efectivamente coinciden con lo que nosotros declaramos. Pero sí, definitivamente lo aconsejo mucho. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta, Flor? No, no tenemos ninguna pregunta. Ninguna persona de la audiencia ha levantado la mano para que le podamos dar voz. Si quieren les doy unos minutos más para que se animen, nos puedan realizar sus consultas o algún comentario que quieran hacer tanto de la presentación de Alberto como de Norberto. Sí, o algunas, o también, si tienen algún aporte, yo no sé, Flor, si eso está previsto en la encuesta, digamos, respecto obviamente a los temas, a la forma de encarar la ronda, que como les dije hoy, lamentablemente por ser virtual, perdemos lo de networking por problema de tiempos, pero si alguien tiene algún comentario de hoy o de algún aporte que pueda hacer, además de alguna pregunta, sería bienvenida. Exacto. Por ejemplo, otra cosa es nosotros estamos haciendo una ronda anual, la otra cosa que uno puede pensar es en la periodicidad también, pero digamos, eso depende mucho también de los programas de Vistach. Pero bueno, estamos abiertos a alguna pregunta o alguna inquietud. Ahí ¿hay alguien ahí? A ver. Veo un número 1, no sé si... Sí, Hernán dice, me gustaría saber quiénes son los asistentes a este webinar. Sí, Hernán, eso lo vamos a enviar por mail. Cuando termina este encuentro, vamos a descargar la base de asistentes y eso es lo que les vamos a enviar a todos por mail para que puedan contactarse entre ustedes. Y después les recuerdo que en Workplace van a encontrar, quienes no hayan podido participar, van a encontrar el video con todo el encuentro y las presentaciones de cada uno de los expositores. Ahí hay otra pregunta, ¿puede ser, Flor? No, es ¿No? Hernán que nos agradeció la respuesta. Bueno, si no hay más preguntas y siendo la hora ya, un poquito pasada, sí. Flor, si querés cerrar, mi agradecimiento a los 50 que vinieron a esta presentación, a los 20 y tantos, 25 que nos contestaron, o 23 las que nos contestaron las encuestas. Yo siempre soy muy partidario de las encuestas, creo que nos ayudan a definir cuál es el perfil exportador de Vistach y cuáles son las problemáticas de ese perfil exportador. Así que muchísimas gracias a Norberto, a Alberto, a Flor, por toda la colaboración en este evento y obviamente la participación de todos ustedes, esto es más importante. Muchas gracias. Perfecto, Norberto, te dejo para que te despides y realizo el cierre del encuentro. Bueno, me adhiero a las palabras de David, gracias a Vistach y gracias a todos los que tuvieron la paciencia de escucharme. Y bueno, nada, gracias por todo y les deseo mucha suerte en este momento tan complicado para todas las empresas. Así que nada más que gracias. Muchas gracias, Norberto. Yo les recuerdo a todos que si aún no ingresaron en Workplace, le consulten a su chair. Allí van a encontrar una mesa de ayuda donde pueden hacer preguntas a especialistas en cada temática y serán respondidas. También hay grupos de networking. Hay uno que es específicamente de exportadores y allí van a poder realizar también networking y compartir datos. Y tenemos un grupo que se llama Marketplace, donde cada miembro puede publicar el producto o servicio que comercializa. Y por último está el grupo de eventos, que es donde comunicamos todos los eventos semana a semana y los encuentros que realizamos. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo encuentro. Gracias. Muchas gracias.